Así como los animales y las personas dependen de las plantas, los dioses dependen de los seres humanos. La mitología griega lo expresa bellamente. Los dioses reciben el néctar y la ambrosía de los mortales. Ambos simbolizan el amor. El amor se genera en el seno del género humano, y los dioses aspiran el amor. Él es el alimento de los dioses. Bueno, entonces, hoy día nos compete abordar lo que son las fuerzas vitales. Segundito. Y tenemos que dar cuenta de qué son, en particular, estas fuerzas vitales. Estoy grabando, sí. Entonces, eh, si no hay preguntas que la pueden ir poniendo en el chat, vamos a ver que en realidad... Ah, se me pegó un poco. Ahí. Vamos a ver que en realidad las fuerzas vitales tienen un lugar específico dentro de del desarrollo humano y también específicamente dentro del desarrollo en particular de lo femenino, ¿sí? Toda vez que hay una vinculación particular con la sangre, a diferencia del varón, ¿sí? Ahora, las fuerzas de lo etéreo, ¿y qué es lo etéreo específicamente? Tenemos que remitirnos necesariamente a que es una potencia que se enfrenta continuamente con la muerte, ¿sí? Si lo vemos fenomenológicamente hablando, la vida para existir tiene que superar continuamente a la muerte. Digamos, la vida no se entiende si no es, y digamos, tampoco es posible si no es en un conflicto continuo. Entonces, vamos a comenzar con este principio, que en realidad las fuerzas vitales como tal, solo podemos comprenderlas toda vez que comprendemos la lógica, ¿sí? Que yace detrás, y que la vida no es algo que está ahí, sino que la vida es lo que ocurre constantemente cuando se supera la muerte, ¿sí? Entonces, en este punto, la vida todas las veces tiene que ser conquistada, pues cuando las fuerzas vitales se agotan, los procesos de muerte comienzan a tener mayor injerencia en el ser humano, ¿sí? Entonces vemos en esto que para que se lleve adelante la vida hay un constante proceso de superación. ¿Mm? Ocupo a propósito esa palabra. No es como podríamos pensarlo de inmediato como un conflicto, ¿m? Sino que tanto las fuerzas de la muerte como de la vida sirven a la vida. ¿M? No obstante, se encuentran y para que la vida esté, tiene que superar esas fuerzas de la muerte, ¿sí? Entonces lo voy a aterrizar a un ejemplo que es un tantito más concreto. Si yo les pregunto, ¿en dónde se hace más evidente, en la periferia o en el centro, que hay procesos de muerte? Por ejemplo, en el tallo de un árbol, por ejemplo, en el cuerpo físico de un ser humano. El hecho de que lo veamos que es en la periferia da cuenta de que es que para que haya una periferia que tenga un límite, tiene que haber una fuerza que impida que el crecimiento continúe, ¿sí? Es decir, que si no estuvieran las fuerzas de muerte, tampoco existiría el límite, tampoco existiría la distancia. El hecho de que mi cuerpo llega hasta acá y que tiene un límite demarcado hasta aquí, es gracias a que hay fuerzas de muerte que se oponen a las fuerzas de vida y aquí digamos como la trinchera, ¿sí? De lo que respecta a mi cuerpo, de las fuerzas vitales, en donde están los procesos de la muerte celular de la piel y gracias a eso también están las fuerzas de
que se crean nuevas células continuamente. ¿Bien? Creo que esta idea la entienden bastante bien ya. ¿Sí? Ahora, las fuerzas vitales tienen una característica bien concreta. Las arrugas, las canas, claro, es parte de... Ahora, claro, cuando aparecen, por ejemplo, las arrugas, las canas, y aquí hay otro misterio en relación a las fuerzas y a cómo funcionan las fuerzas en los seres humanos, es que cuando se están liberando esas fuerzas vitales de su ejercicio corporal, es porque están disponibles para un ejercicio anímico, ¿sí? Entonces, se elevan esas fuerzas vitales para entonces dar paso a la sabiduría, una comprensión más abarcativa del mundo, y sirve a un propósito superior. Entonces, esto es lo que vemos que lo vieron con Maristela, el hecho de que ya posterior a los 35 años, hay un proceso que es las fuerzas vitales van en descenso porque se están, digamos, entregando hacia lo superior, ¿sí? Entonces, y a los 35 años como la fecha límite, baja el metabolismo, ocurren un montón de cosas que ya empiezan a dar cuenta que aquí empieza la vida adulta, ¿sí? A los 35. Porque recordemos que la adolescencia dura hasta los 25, luego está la adultez joven y luego está la adultez. Ahora, otro elemento de las fuerzas vitales es que, en realidad, una lógica de las fuerzas, es que depende a qué sirven. Entonces, viendo si es más fuerte o más débil, va a depender desde dónde estemos mirando igual, ¿sí? Entonces, el camino que voy a armar es el hecho de que es una de las máximas en la pedagogía Waldorf, que las mismas fuerzas que sirven para constituir el cuerpo son las fuerzas con las que aprendes. Entonces, que las fuerzas etéreas en el primer septenio son fuerzas que configuran el cuerpo físico y que van a configurar en relación a lo astral que está a su alrededor. Entonces, que la imitación del ánimo de otro es algo esencial en relación al primer septenio. ¿Cuál es el ánimo en el que viven? ¿Cuál es la respiración en la que está inmerso? Porque es el cuerpo astral el que imprime imagen, ¿sí? Es decir, Steiner lo dice en Teosofía, la imagen es el cuerpo etéreo iluminado por el alma sensible. Entonces, eso se vivencia anímicamente como sensación. Esas sensaciones luego se imprimen en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en la conformación del cuerpo hay un gesto que es interior, que el niño trae una cierta herencia y como una semilla que se va desplegando, pero también esa semilla está abierta al mundo y el mundo impregna una imagen particular. Digo imagen comprendiéndose que es una respiración, que es un ánimo de los adultos, que es una disposición ética de los adultos, en donde el neonato, el niño, niña imitan, ¿sí? Entonces, ya, teniendo eso entendido, es que posteriormente al primer septenio, esas fuerzas que estaban conformando el cuerpo se liberan, ¿sí? Y se liberan para que las utilice el alma. Ahora, en niños y niñas, ahí aún no hay una gran diferencia, ¿sí? Que se ve como gran diferencia lo vimos anteriormente con los procesos madurativos de, por ejemplo, el cerebro, que las niñas tienen un interés mayor y desarrollan el cerebro hacia funciones superiores comparativamente con los hombres, que son hacia funciones que si bien son superiores, son más bajas como las comunicativas. Las comunicativas, la mujer desarrolla más, mientras los hombres lo práctico, ¿sí? Y en términos de funciones, las comunicativas son más complejas que las lógicas, ¿sí? Porque tiene una mayor cantidad de conexión, el objeto no tiene sentimientos, entonces lo lógico es solo racional, mientras que lo anímico implica una conexión con el sistema límbico, ¿ya? Ahora, sí, la mujer tiene un cuerpo vital más fuerte que el hombre, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo claro, en el tanto que las fuerzas vitales en la mujer se ejecutan también en el punto de que tiene que conformar em, el endometrio constantemente
y que ese proceso de la menstruación es un proceso que requiere hartas fuerzas vitales, ¿sí? Y que en realidad, es un ciclo eh, que da cuenta de la continua renovación. Ahora, esa continua renovación tiene aparejado el hecho de que entonces requiere más fuerza vital, ¿sí? Una de las cosas, que recuerdo que Maristela también lo abordó, de por qué ha aumentado tan considerablemente la infertilidad, ¿sí? Es un... Hoy día es una de las grandes problemáticas y que es uno de los lugares en donde quizá más dinero ingresa en relación a los tratamientos, eh, y tiene que ver producto del agotamiento de estas fuerzas vitales, en donde a la mujer se le exige desde un punto de vista que es la misma exigencia que hay para el hombre, aunque el hombre no responde a los mismos ciclos biológicos, entonces no tiene un agotamiento de fuerzas para la preparación, por ejemplo, del cuerpo físico en relación al ciclo menstrual, ¿sí? Sino que entonces el hombre utiliza esas fuerzas hacia lo exterior. ¿Mm? Ahora, esa misma exigencia recae sobre la mujer hoy, la mujer moderna, y en esa exigencia, obviamente se ve que para responder a la exigencia del mundo exterior, tienen que agotar las fuerzas vitales, ¿sí? Eh, entonces, eso tiene como consecuencia el hecho de que la fertilidad ha bajado considerablemente. Ahora, no es solo en la mujer, porque la fertilidad en el hombre también requiere fuerzas vitales, ¿sí? Ahora, en los hombres también está de la mano con el que el hombre tiene un genital externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la radiación de los celulares mata y debilita los espermatozoides, ¿sí? Esto está súper estudiado ya. O sea, hoy día todavía veo gente que dice el 5G no te va a matar, no te va a dar cáncer. Y yo, hay estudios del 3 y 4G que dan cáncer. O sea, este, yo recuerdo una conferencia que dio una médico que fue ministra de Salud de Bill Clinton y que la dio a la Sociedad Chilena de Pediatría de todos los efectos que tiene el 3G y el 4G. Y el cáncer de recto es uno de los efectos más evidentes, ¿sí? Porque guardan el celular acá en los bolsillos, del bolsillo de atrás. Entonces, va totalmente de la mano y con el desarrollo cerebral y, digamos, no hay duda científicamente de que produce efectos, ¿sí? Hoy día se sabe, por ejemplo, de que con el hecho de entrar a una red Wi-Fi aumenta la presión sanguínea. Entonces, hay efectos corpóreos que dan cuenta de que hoy estamos expuestos a un continuo debilitamiento de las fuerzas vitales porque hay una exigencia mayor o hay una presencia mayor de fuerzas que son en desmedro de las fuerzas vitales. Steiner ubica tres fuerzas. Hay una que él no la dice, pero que la da a suponer. Dice, las fuerzas que van en desmedro de la vida son las eléctricas, magnéticas, y hay una tercera fuerza, dice que va a ser más destructiva que las dos anteriores, y que viene a futuro, y que la suposición que hacen los antropósofos, que esta fuerza es la fuerza nuclear, ¿sí? De la radiación nuclear. Entonces, actualmente los seres humanos nos vemos enfrentados más a este tipo de fuerzas que agotan la fuerza vital, al mismo tiempo que la vida se hace más exigente a esas propias fuerzas vitales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Soy claro? Bien. Ahora, mm, atendiendo a cuáles son, gracias, atendiendo a cuáles son estas fuerzas vitales, tenemos que comprender que eh, hay que tomar posición al respecto, ¿sí?
Entonces, la posición en relación a comprendiendo cómo funcionan las fuerzas vitales, que es la superación constante de la muerte, la posición que yo sugiero en específico es el hecho de que no vamos a poder escapar a estas fuerzas. Si queremos incidir en el mundo, no vamos a poder ir y aislarnos en un templo, aislados y, digamos, entre comillas, protegidos de estas fuerzas, sino que lo que tenemos que hacer es fortalecernos para que estas fuerzas no nos superen. Esta es una toma de posición en relación a esto. Ah, yo les conté, no sé si fue aquí, que un investigador espiritual, Frank Burdig, que desarrolla la visión suprasensible, él dice, a mí cuando empecé a tener conciencia de la manera en que afectan, como ver ya derechamente las energías, eh, lo que hice, al principio tenía que apagar la red Wi-Fi como para poder conectarme y meditar. Tenía que, digamos, aislarme en cierta medida para poder conectarme y meditar. Pero eso en la vida moderna no es posible. Entonces, si yo estoy atendiendo a un paciente, no puedo apagar todo y comenzar a meditar, sino que tengo que lograrlo, aunque estén ahí todas esas fuerzas opuestas. Y dice, y ahora, 15 años después, lo puedo hacer sin problema. Ya ni siquiera es una dificultad el poder conectarme, aunque haya miles de redes Wi-Fi a mi alrededor. Actualmente estamos en un momento en el cual las fuerzas vitales se están separando del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esta separación de las fuerzas vitales del cuerpo físico trae de la mano que hay un aumento de la sensibilidad, entonces, y un aumento de las percepciones. Entonces, en este sentido, bueno, también que lo vimos, que las personas son más traumatizables, toda vez que está más expuesta el alma humana, ya no tan protegida por el cuerpo físico, ni tampoco anclada a las pasiones del cuerpo físico, sino que se desprende un tantito más. Eh, Mi postura al respecto es que considero que los seres humanos tendríamos que tener más incidencia en el mundo exterior para defender, para proteger nuestro mundo interior, que va de la mano, porque en esto va la lógica, aún está como esa lógica antigua de que que es la misma lógica como de la salud desde el punto de vista de la ONG, de la OMS, que es la salud es la ausencia de enfermedad. Sigue siendo ese mismo punto de vista, que, que dista del punto de vista que señala Steiner con la salutogénesis y Antonovsky, de que la salud es algo que se produce y se fortalece toda vez que supera la enfermedad. De la misma manera que Goethe lo plantea con los colores, que el color es la lucha entre la luz y la oscuridad, y que la gama de color que vamos a observar es en realidad si la luz triunfa o la oscuridad. Y que esa es la gran gama de colores que vemos, que no es la teoría que plantea Newton. ¿Sí? Newton era. Eh, entonces, ¿sí? En esto, ahí quisiera hacer una acotación. Ahora, actualmente existen las vacunas, ¿sí? Las vacunas, desde el punto de vista físico, gracias, sirven un montón en relación a enseñarle al sistema inmune respecto de que tendría que defenderse, ¿sí? Como esto existe, por favor, defiéndete. Y, eh, y desde el punto de vista físico, es un win-win, como se dice. Ganar, ganar, te ponía una inyección y ya una enfermedad ya no te va a causar más problemas. Esto, todos ganamos, nadie pierde. Tenés que quizás como aceptar alguna cantidad de metales y alguna cantidad de cosas que se van a acumular en tu cuerpo, pero te van a producir problemas cuando seas muy, muy viejo, pero ya ahora no hay problema. ¿Sí? Va a poder vivir una vida tranquila. Entonces, visto desde el punto de vista físico, en realidad las vacunas son un win-win. Ahora, tienen efectos, qué sé yo, de que se habla, eh, hay un montón de cosas que hoy día ya no se sabe muy bien qué es verdad y qué no. Eh, este, entonces, desde el punto de vista espiritual, no son un win-win las vacunas, ¿sí? Y, y no son un win-win porque en realidad cuando
cada vez que nosotros recibimos una vacuna, lo que hacemos es recibir una enfermedad. Y para que el sistema inmune aprenda esa enfermedad, hay un registro físico, obviamente. Pero hay un registro anímico espiritual también. Es decir, que para que mi cuerpo tenga el registro de esa enfermedad, tiene que también acompañarme el ser de la enfermedad. Toda enfermedad y todo lo que existe en el mundo y que nosotros comprendemos como cosas, en el mundo espiritual son seres. Tiene que ser un ser el que le da sustancia, lo que nosotros percibimos como la lógica con la que se mueve en el mundo físico, cómo funciona, en realidad ese es el pensamiento de un ser. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades que existen son seres. La particularidad es que los seres humanos podemos crear seres con nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Escuela Camino Florido es un ser que no existía antes de que lo creásemos, ¿sí? Y que ustedes constituyen parte de ese ser. ¿Sí? Ahora, así mismo como las escuelas, creamos un ser, ¿sí? Para que una organización humana exista, para que algo en el plano terrenal exista, tiene que nacer en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La creación viene desde el mundo espiritual hacia la tierra, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando así como tan rápido, dando cuenta de que ya conocen qué son las fuerzas vitales, ¿sí? Para que exista, digo, yo doy por entendido que comprende lo que son las fuerzas vitales, ¿sí? Que toman la materia física, la dinamizan y que entonces se ve reflejada en las leyes de crecimiento y propagación, ¿ya? Listo. Crecimiento y propagación. Están las fuerzas de la herencia en el cuerpo vital. Entonces, todo lo que aprendimos de nuestros padres está en las fuerzas vitales. Por eso es tan difícil cambiar hábitos. Y es tan imprescindible cambiar hábitos. Porque si no, somos una continuación de la especie. Cuando lo que estamos convocados a hacer es una especie en sí mismos. Tenemos que cada uno conquistar una individualidad. No ser la continuación de, sino que cada uno tiene que lograr la unicidad, ¿sí? Y eso implica superar las fuerzas vitales de la herencia que está en las fuerzas vitales, mejor dicho. Ahora, para que algo exista, ya entiendo el tema de las vacunas, para que algo exista en el plano físico, tiene que tener un arquetipo espiritual, porque si estamos considerando el mundo desde el plano espiritual, entonces la creación viene desde el espíritu hacia la materia, y hay una imagen que se respira y que se va condensando. En esa condensación se crea lo que nosotros percibimos como existencia material, ¿sí? Pero cabe la pregunta, ¿qué pasa cuando los seres humanos creamos algo? Eso no estaba como arquetipo en el mundo espiritual. Y hay ciertas sustancias que están lejos de ser arquetipos del mundo espiritual, como por ejemplo las drogas. Pero ¿qué pasa? Las drogas creadas por el hombre, digo. Mm. ¿Pero qué pasa? Los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿sí? Entonces, en la Tierra podemos vernos seducidos por la hiperracionalidad, por las fuerzas de la Tierra y alejarnos del mundo espiritual y comenzar a crear solo desde el punto de vista de la Tierra, ¿sí? Cuando los seres humanos hacemos esto, pujamos, véase la farmacéutica de hoy, la medicina alopática. Cuando nosotros hacemos esto, pujamos a que del mundo espiritual se cree un arquetipo que no existe, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros creamos desde la tierra, desde el mundo espiritual, tiene que abrirse una sustancia que le dé existencia a esto material, ¿sí? Es una de las razones desde el punto de vista científico espiritual de por qué la gran mayoría de avances científicos se dan a través de accidentes, ¿sí? Que en realidad no era lo que estaba buscando, como por ejemplo la invención del plástico. No era lo que quería hacer, pero yo acabo de inventar esto. Eh, y que también
se abren ciertos arquetipos en relación al avance de la conciencia humana. A medida que más conscientemente avanzamos, el mundo espiritual va abriendo arquetipos, ¿sí? De elementos que es plausible inventar acá. Pero también nosotros podemos inventar desde acá, sin evolucionar la conciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veámoslo en un elemento que es la amapola. La amapola es una planta creada y que tiene un arquetipo espiritual, ¿sí? De la amapola nosotros podemos crear la morfina, ¿sí? Entonces, cuando está esa creación de la amapola, que tiene un arquetipo espiritual, que es solo luz, ¿sí? Viene de la creación, es solo luz. Pero cuando los seres humanos creamos, ya no es solo luz. Y esto es por un motivo súper concreto, es porque los seres humanos no estamos compuestos solo de luz. Y la vida en la Tierra, si ustedes habrán escuchado alguna vez de Micael y el dragón fue expulsado del mundo espiritual. Y el único lugar en el que pudo habitar fue en el alma humana. No había otro lugar en el que pudiera habitar porque no tiene cuerpo físico, no puede vivir aquí. Entonces, el único lugar donde podía vivir era el alma humana. Y cuando los seres humanos somos, digamos, expulsados, el dragón tiene un hogar al cual ingresar. Cuando nosotros los seres humanos creamos, el dragón también crea, ¿sí? ¿Y qué ocurre con eso? Que se abre este nuevo arquetipo y las fuerzas luminosas lo imbuyen y las fuerzas opositoras también. ¿Mm? Entonces tenemos una sustancia que tiene tanto las fuerzas de luz como las fuerzas de oscuridad. ¿En qué vemos nosotros las fuerzas de la oscuridad? En cada creación humana, en los efectos secundarios. En que toda la creación humana que no responde a los arquetipos espirituales tiene un precio. Y el precio usualmente son las fuerzas vitales, ¿sí? Entonces se sabe que con la morfina, estas investigaciones espirituales en relación eh, ¿cómo se llama esto? A los cuidados paliativos, con la quimioterapia y la morfina, produce que el desligamiento sea mucho más difícil, porque el cuerpo etéreo se debilita de tal manera que los investigadores espirituales dicen quedan como si fueran hilachas de cuerpo etéreo. Entonces, para que ocurra la muerte, tiene que desprenderse todo eso. Entonces, las muertes son muy largas, ¿sí? Yo recuerdo una médica que trabaja en cuidados paliativos, y ella decía, he visto a más de 4.000 personas morir, he acompañado a más de 4.000 personas a morir, y eh, es evidente cuando una persona tuvo que tener morfina, cuando tuvo quimioterapia, lo que implica ese proceso de muerte, a diferencia de las personas que no. Entonces, claro, los investigadores espirituales dicen, lo que se observa como cuerpo vital en ese punto es que se debilita tanto que empiezan a quedar como hilachas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que en el mundo espiritual existe solo una fuerza que da gratis, que da por amor, ¿sí? Existe solo una fuerza que no te cobra algo. Esa fuerza es el centro de la antroposofía y se le conoce como el Cristo. Entonces, todas las fuerzas que están vinculadas a la corriente del Cristo donan a la humanidad su amor. Pero las fuerzas que no están vinculadas a la corriente del Cristo, las que podemos comprender como fuerzas opositoras, cobran por su servicio, ¿sí? Entonces, aquí entran sustancias que ya quizás son un tanto más antiguas, como por ejemplo la ayahuasca. He tomado ayahuasca muchas veces y te cobra la abuela, ¿sí? Aunque sea una sustancia natural, pero es una sustancia antes de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso
es importante también cristianizar las tradiciones indígenas, que esa sustancia se encuentren con la corriente del Cristo. Bueno, sin desviarme del tema, la morfina entonces tiene las fuerzas luminosas que te lo entrega gratis, pero tienen las fuerzas opositoras que te cobran las fuerzas vitales por lo que te están entregando, que es suprimir el dolor. ¿Sí? Ahora, de la morfina hay otra sustancia, de la amapola hay otra sustancia que es más nociva, que es la heroína. ¿Sí? Deriva también de la amapola. Entonces, ya la heroína se ve mayoritariamente fuerzas opositoras y muy poca fuerza de luz. ¿Sí? Entonces, en esto, la creación humana tiene estas características. Ahora, las vacunas tienen ese mismo detalle, por decirlo así. ¿Sí? Que cuando creamos la vacuna, al mismo tiempo inoculamos a un ser humano que tenga que portar esa enfermedad por el resto de la vida. ¿Sí? No la va a tener la enfermedad como a padecerla físicamente, pero al no haberla superado tampoco, va a tener que cargarla el resto de la vida. ¿Sí? Y el precio que eso tiene es que debilita, ¿sí? Consume fuerzas vitales. Esos seres, al no estar alimentados por el sol, esos seres al no estar alimentados por el sol, se requieren del sol humano, de las fuerzas vitales humanas, ¿sí? Para existir. Da cuenta que en realidad nuestras fuerzas vitales se ven atacadas por muchos elementos actualmente, ¿sí? Y que lo que a Frank le hace pensar, fue creado por los seres humanos, es que tiene esa cúpula, ¿sí? Es que es lo mismo que como con las drogas. Esto está demasiado influido por fuerzas que suprimen la espiritualidad, ¿sí? Además dice que la forma es muy rara, la forma que tiene. Eh, bueno, entonces, yendo como más a lo positivo, las buenas noticias, se da cuenta que hay personas que aún habiendo tenido COVID y aún estando vacunadas, no tenían el ser del COVID. Entonces, preguntándole a las personas que eran pacientes, ¿qué es lo que habían hecho? Se da cuenta que decía, hay personas no antropósofas, y yo encontré en personas antropósofas, muy antropósofas, que tenían el virus del COVID y tenían el ser ahí en ellos, pero encontré en personas no antropósofas que se habían vacunado con las 100 millones de vacunas y que no tenían el ser. Y decía, esas personas que no tienen el ser eran personas muy devotas, son personas muy devotas. Que son personas que rezan constantemente, que oran continuamente, y que claro, tienen una tradición que quizás es más bien católica, que tienen como una cierta obligación en rezar, eh, pero que esas personas, el ser del COVID no estaba. No hacían antropósofos. Entonces, él habla en específico de que, lo dice así, lo que le estoy diciendo quizás un tantito muy oculto, pero lo que dice es que los ritos cristianos funcionan independientes del ser humano que los haga. Todo lo que podemos considerar o que ha sido traumático en nuestra vida es imprescindible que lo abordemos en esta. Sí, lo abordemos ahora qué ocurre y elaborarlo de la mejor manera posible. Eh, sí. Ah, mm, quizás esto ha sido más palpable con qué ha ocurrido con las guerras mundiales, cuáles han sido las enfermedades que han llegado después, o mejor dicho, las condiciones de encarnación que han llegado después, ¿sí? Después de las guerras mundiales, como el autismo, por ejemplo, como una condición de encarnación que da cuenta de que tiene una directa relación el autismo con lo que ocurrió en la vida anterior. En cierta medida, el autismo tiene una incidencia de
qué le ocurrió a ese ser humano antes. ¿Sí? Bueno. Entonces, hoy en día, ya para ir aterrizando este tema, los seres humanos nos vemos influidos en que las fuerzas vitales tienen tres lugares a los cuales pueden afectar, ¿sí? Los seres humanos nos relacionamos con el mundo en tres lugares específicamente, ¿sí? Uno que tiene relación con el pensar, mm, otro que tiene relación con el sentir y con la voluntad, ¿sí? Entonces, el pensar, nosotros sabemos que tiene relación con el sistema nervioso autónomo o el sistema neurosensorio que le dice Steiner. El sentir con el sistema rítmico, voy a avanzar rápido esto porque esto ya lo conocen, y la voluntad con el sistema metabólico motor. ¿Sí? Ahora, nosotros los seres humanos nos relacionamos con el mundo en estos tres niveles. ¿Sí? Cuando nos relacionamos con el mundo, nuestro cuerpo físico y nuestra fuerza vital requiere de que tomemos del mundo la fuerza vital. Entonces lo que nosotros hacemos es de los alimentos absorber su fuerza vital. Por eso no es lo mismo que yo consuma un alimento orgánico que otro inorgánico o procesado, o que consuma un alimento biodinámico. ¿Sí? Entre lo orgánico y lo procesado no hay muchas diferencias vitamínicas de minerales, como en relación a la tabla nutricional, no hay demasiadas diferencias, ¿sí? Un huevo de gallina de campo feliz a un huevo de gallina procesada, como nutricionalmente, tendrían como los mismos o muy similares eh, números en relación a la proteína y tal y tal, tal. No así lo biodinámico, ¿sí? Lo biodinámico en relación a la calidad nutricional es mucho mayor en todo. Todo lo que se ha investigado en relación a verduras, frutas, animales, que se hacen biodinámicos, es mucho mayor lo nutricional, ¿sí? Actualmente, y esto es post Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que lo que eran las armas químicas se revendieron a Estados Unidos y esas armas químicas se convirtieron en lo que hoy día conocemos como los pesticidas o los agroquímicos, ¿sí? Entonces, esas armas químicas que utilizamos en la Tierra hacen que vayan mermándose las fuerzas vitales de la Tierra, ¿sí? Entonces, antes, un pepino bastaba con un pepino para yo tener todos los nutrientes que necesito en un día que trae el pepino, minerales, vitaminas y tal. Pero hoy día, yo tendría que consumir 6 o 7 pepinos para tener lo que necesita mi cuerpo que trae el pepino, ¿sí? Y esto es producto que se ha mermado considerablemente las fuerzas vitales de la Tierra, ¿vale? Entonces, lo que hace la agricultura biodinámica es homeopatía a la tierra, ¿sí? Entonces la vivifica nuevamente, hace que las fuerzas de salud crezcan. Esto se ve, insisto, en cuestiones tan concretas como cuando se hacen las mediciones nutricionales, los alimentos biodinámicos tienen mucho más, ¿sí? Que lo orgánico y que lo químico. Ahora, este debilitamiento de la tierra tiene consigo que los seres humanos, a través de nuestros alimentos, consumamos también y tengamos que enfrentarnos a las fuerzas químicas, ¿sí? Que son fuerzas derechamente de muerte y que no tienen vida en sí, fueron despojadas de la vida para convertirse en fuerzas químicas, fueron despojadas de la vida, ¿sí? Se convierten en sustancia inerte. Entonces los seres humanos tenemos que agotar nuestro cuerpo vital para vivificar ese alimento e integrarlo, ¿sí? Porque no podemos integrar sustancia muerta. Nosotros la sustancia física la desechamos, ¿sí? Tiene que estar vivo. Entonces, la alimentación, en el plano de la alimentación, que es la que más conocemos como alimentación física de alimentos, actualmente las fuerzas vitales están expuestas a que las desgastemos para lograr integrar los alimentos que son alimentos procesados o alimentos muertos, ¿sí? Ahora, eso es uno de los elementos que nosotros tomamos, de los cuales nos alimentamos y que tiene que ver con el plano de la voluntad, ¿sí? La alimentación. Entonces aquí va alimentación. Ahora, en el plano del sentir,
Nosotros también nos alimentamos, pero esto es con la respiración. Entonces, en el sentir, la alimentación es a través de lo que respiramos. Pero la respiración, aquí cualquier médico de orientación antroposófica lo sabe mucho mejor, y es que la respiración es en realidad el intercambio de, ¿sí? Entonces todo respira, pero en el plano del sistema rítmico, la respiración en específico va de la mano con la polución del aire, va de la mano con la calidad del aire que respiramos, y también va de la mano con las relaciones que sostenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que ha ocurrido hoy en relación a eh, la maternidad y la paternidad específicamente, es que los países en vías de desarrollo estamos viviendo cosas que los países desarrollados vivieron hace 40, 50 años atrás. Y es que los niños son una carga económica bastante importante, ¿sí? Y que no se crían solos, cosa que antes sí pasaba. Cuando en la vida rural los niños se criaban solos y servían para trabajar y servían para aportar a la familia, qué sé yo. Hoy día los niños en realidad para la vida moderna se consideran como que requieren un acompañamiento económico importante y un desgaste importante por parte de las familias para sostenerlos, toda vez que la vía de desarrollo lo que hace es que individualiza cada vez más a la familia y como que la separa de la comunidad. Entonces, ya la crianza va de la mano con el hecho de que eh, estamos, como que cada familia se vale de sus familiares para sostenerla, ¿sí? Pero no es tanto la comunidad la que te ayuda a hacerlo. Entonces, a lo que voy con esto es que en el plano de las relaciones se han como, mm, no sé si se ha dado esa palabra, pero hay una cantidad de relaciones que ya no se dan como por naturaleza o porque la comunidad o porque la cultura lo promueve, sino que tienen que ser desde el individuo producidas esas relaciones y sostenidas, ¿sí? Ahora, insisto, el plano del sistema rítmico afecta en particular el tema del juicio. El juicio nosotros lo ejercemos aquí, ¿sí? El juicio tiene que ver con el corazón. Entonces, en las relaciones humanas, toda relación que podríamos considerar tóxica, toda relación que la tenemos por compromiso y no así por voluntad propia, son elementos que nuestro plano respiratorio del sentir también tiene que menguar interiormente. Y es ese ruido interno que decía, ¿por qué me sigo juntando con esta persona si yo ya sé que no? ¿Sí? Y otra vez vine para acá y todo ese ruido interior consume parte de las fuerzas vitales para lograr sostenerlo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Claro? Ahora tenemos otro lugar en el cual nos alimentamos y en el plano del pensar, ¿sí? Y aquí es donde entran las percepciones. Entonces, la percepción tiene que ver con el, eh, el lugar de la vida que, claro, la percepción de cierta manera condiciona qué es lo que yo represento del mundo y qué es lo que el mundo significa para mí. Entonces, actualmente nosotros nos vemos enfrentados a una cantidad de imágenes que son imágenes fuertes igual, ¿sí? O sea, en cómo funcionan las redes sociales, ustedes saben que, no sé si lo saben, pero para que no te lleguen imágenes demasiado violentas, por ejemplo, decapitaciones, para que no te lleguen en Facebook o en Instagram y cuestiones, hay gente que ve publicaciones todo el tiempo, ¿sí? De estas empresas, gente que está contratada y ve publicaciones y dice, esta hay que sacarle a la plataforma, hay que sacarle, ¿sí? Eh, pero se pasan igual imágenes de esa índole. Y esto produce un golpe tan fuerte
que es lo mismo que comiéramos comida podrida, solo que en el plano del alma. Entonces, al integrar percepciones que son tan duras, lo que ocurre es que para elaborar esas percepciones tenemos que utilizar nuestras fuerzas vitales, ¿sí? Para lograr elaborarlas. Ahora, la percepción es, al igual que la alimentación, un proceso que tiene que ser digerido. Entonces, el exceso de percepciones produce malestares físicos, tales como la inflamación de colon y el dolor de cabeza o el exceso de nerviosismo, ¿sí? El hecho de que la manera que tiene el sistema nervioso para lograr metabolizar esas percepciones es a través del nerviosismo, que son los impulsos eléctricos. Entonces queda sobreexcitado el sistema nervioso, ¿sí? Y algo que vemos que hoy día, característico de los tiempos actuales, son los trastornos del sueño, ¿sí? Sea por conciliación, que no se puede quedar dormido, sea por mantenimiento, que no puede quedarse muchas horas dormido seguidos, pero los trastornos del sueño en general es algo característico de nuestra época también. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, las fuerzas vitales tenemos con qué fortalecerlas, ¿sí? Y una de las cosas que más fortalece las fuerzas vitales es la repetición. Ya lo habrán escuchado alguna vez. Que haya un ritmo repetitivo, continuo, fortalece las fuerzas vitales porque es parte de la lógica de las fuerzas vitales. Las fuerzas vitales, su lógica es que se repite una y otra vez. Entonces la fortalezco a través de hacer eso, ¿sí? Esta yo sé que ya se la sabían, ¿sí? Tengo conciencia de que él tiene anotado en todos sus cuadernos de estudio antroposófico 100 veces. El ritmo fortalece el cuerpo etéreo, ¿sí? El cuerpo vital. Ahora, de sus pantallas pegadas. Ahora, hay otro elemento que fortalece el cuerpo vital, ¿sí? Hay un texto que se llama el nerviosismo. Déjeme recordar en qué es. Es el GA 143, que se llama El nerviosismo y el yo. Está en internet, lo pueden encontrar fácil. Donde Steiner habla de, creo que son 7 maneras diferentes a través de las cuales se puede fortalecer el cuerpo vital, ¿sí? Una de las, son bien particulares. Una de las formas a través de las cuales se puede fortalecer el cuerpo vital es, dice, las personas que tienen mala memoria es porque el cuerpo vital está debilitado, ¿sí? Entonces, el cuerpo vital requiere fortalecerse la memoria. La memoria se sostiene en el cuerpo vital, ¿sí? Entonces, la memoria es, digamos, eso que permanece. Entonces, las personas que tengan mala memoria, lo que tienen que lograr hacer es vincular su individualidad al cuerpo vital, ¿vale? Entonces, lograr vincular la individualidad al cuerpo vital se hace a través de, por ejemplo, mis audífonos los necesito a diario. Entonces, yo siempre lo guardo en el mismo lugar. Mentira, pero imagínense, yo siempre lo guardo en el mismo lugar. Entonces, lo que hago es que voluntariamente lo dejo en un lugar en el cual no lo guardaría, ¿sí? Y cuando lo guardo ahí, me acuerdo que lo guardé ahí y lo dejo ahí, hasta que lo necesite el día siguiente. Luego voy a ese lugar y lo agarro, ¿sí? Acuerdo, ¿sí? Entonces, lo que dice Steiner, en el momento en que lo guardes en un lugar en el cual no lo guardarías, tienes que vincular la imagen con la experiencia y la decisión de haberlo dejado ahí. Y eso va a fortalecer paulatinamente a través de la repetición la fuerza vital y la memoria, ¿sí? Ahora, yo les sugiero que lo hagan con objetos importantes, pero no tan importantes, como que pasó con la llave del auto y no fue tan agradable, ¿sí? Sí, lo dejé ahí, ¿dónde?
porque es un lugar en el cual no lo guardarías nunca, ¿sí? No en el refri, porque así lo hacemos involuntariamente en el refri. Ahora, esta es una de las formas que da Steiner. Otra es crearse voluntariamente un hábito. Entonces, por ejemplo, si tú escribes con la mano derecha y tu escritura es de tal manera, escribir con la mano izquierda. Entonces, esa voluntad que tiene que haber en algo que para ti era habitual y que lo que te cuesta es que se está vinculando la individualidad con el cuerpo etéreo. ¿Sí? Para algo que para ti es habitual, como el crear una letra, te vas a dar cuenta que hay una parte de ti que no lo tiene tan integrado y que necesita la individualidad para llevarse adelante. ¿Sí? Comprenda que el yo es como el manantial de fuerzas. Entonces, con lo que el yo se vincula, lo fortalece. ¿Sí? Entonces, fortalece el que escribamos con la otra mano. También que escriba con la mano que siempre escribo, pero cambiando la letra. Entonces, cada letra tengo que pensarla. Otra cosa también es lo que hacen los actores, que se cambian el acento. ¿Sí? Bueno, una siguiente es la retrospectiva. Entonces, en la retrospectiva, lo que yo tengo que hacer es una labor que es la misma labor que hago cuando muero, que es ver mi vida desde el último momento hacia el inicio. Solo que no veo mi vida completa, sino que en este texto en específico, Steiner habla de una retrospectiva del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ya yo me aprendí que, a ver, alguna cuestión de historia, me aprendí que, qué sé yo, que Roma parte con 7 reyes y que luego vienen los triunviratos y luego aparecen los emperadores y luego está la decadencia de Roma y ahí entran los bárbaros, entre comillas, y se cae Roma Occidental. Ya, yo me aprendo eso en historia. Dice, para fortalecer el cuerpo vital, tengo que aprendérmelo al revés. Es decir, están los bárbaros, está la decadencia del imperio, entonces tras los bárbaros, etcétera. Luego vienen la decadencia de los emperadores, luego viene la época de oro de Roma, donde está César Augusto, está Julio César, y anterior a eso están los triunviratos, y anterior a eso están los reyes, ¿sí? Y anterior a eso está Rómulo y Remo peleando, ¿sí? Entonces, algo que sea por conocimiento, me lo aprendo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Y eso también fortalece el cuerpo vital, ¿sí? Ahora, que en realidad considero que es la más interesante, eh, el cuerpo vital se fortalece a través del cambio de hábitos, ¿sí? Entonces, todo aquello que yo tenga establecido como un hábito, no solo físico, sino que anímico, que yo cambie, entonces fortalece mis fuerzas vitales. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el hábito de que, por ejemplo, em, yo como, eh, a ver, déjeme pensar, uno, quizá, mm, yo puedo tener el hábito, por ejemplo, de que cuando llego a un nuevo lugar, no tomo la palabra porque tengo que primero conocer ese lugar para sentirme seguro y luego ya ver si voy a decir algo o no. ¿Sí? Tener el hábito de solo cuando me siento seguro hablo, por ejemplo, que vendría a ser una síntesis de eh, solo cuando estoy seguro hablo, por ejemplo. ¿Sí? O solo cuando otro me lo permite, hago. O que tengo que pedir permiso para, etcétera, etcétera. Cada quien de nosotros adquiere hábitos. Estos hábitos se adquieren al inicio de la vida cuando nos relacionamos con nuestros progenitores, ¿sí? O con nuestros cuidadores primarios. ¿Cuál es el lugar que nos dieron siendo niños?
¿sí? ¿Cuál fue el orificio a través del que nosotros ingresamos? Y dijimos, este es mi lugar en el mundo. Aquí con esto tengo un lugar. ¿Qué nos dicen, por ejemplo? A mí me decían cuando chico, tú eres muy inteligente. Y siempre me lo decían. Me lo decían en el colegio, me lo decían mi amigo, me lo decían en la familia. Tú eres muy inteligente. Y claro, pasó a ser un hábito ese, ¿sí? El que, claro, yo soy muy inteligente. Pero claro, cuando hay algo que no entiendo, la frustración es enorme, porque es como, es lo único en el mundo en lo que soy bueno. Y ni siquiera esto lo puedo hacer bien. Entonces, eh, comprendan que cada uno de nosotros, en nuestras primeras vivencias, adquiere una cierta posición. Y esa posición pasa a ser habitual, ¿sí? Tú eres un problema, tú eres un tesoro, tú eres tal, 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 ¿sí? Ahora, todo esos hábitos tienen un camino para hacerse, po. Si tú eres un problema, ¿qué es lo que hacías para ser un problema? No, que cada vez que yo hablaba me mandaban a callar porque a los adultos hay que escuchar y no se les puede rebatir nada. Ah, ya. Entonces, claro, va a quedar anotado en ti que solo puedes expresarte cuando otro te lo permita. Y si hay alguien que tiene algún rasgo de lo que eran esos adultos, entonces no vas a poder hablar, ¿sí? Porque eso quedó habituado para ti. ¿Me entienden? ¿Me siguen aquí? Claro. Ahora, el cambio de ese hábito es algo que toma años. Y toma años porque al menos 7 años toma el cambio de un hábito así, en donde el cuerpo vital va a tender a repetirlo, ¿sí? Y yo, con mi individualidad, tengo que dirigirlo en otra dirección una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Hasta que eventualmente el cuerpo etéreo hace hábito de que la dirección ya no es esta, ¿sí? Esto es lo mismo que ocurre con el trauma. El trauma, una de las cosas tan frustrantes para mí atender personas con trauma en la clínica era que eh, seguían repitiendo constantemente lo mismo y que en realidad el trauma requiere de que la respuesta que otro me da sea distinta a la que estoy acostumbrado a recibir, ¿sí? O sea, la fuerza etérea que se manifiesta a nivel del pensar, en el que el cerebro apunta a lo conocido, el cerebro busca lo predecible, independiente de si lo predecible fue bueno para mí o no, el cerebro busca lo predecible, entonces lo que ya fue, y lo apunta a repetir, ¿sí? Entonces en ese que lo repite y lo repite, tiene que llegar un momento en donde el otro me dio una respuesta tan diferente tantas veces que ahora lo predecible ya no es que me maltraten, sino que me abracen o me comprendan, ¿sí? Pero porque hubo alguien que lo hizo tantas veces que ahora para mí esto es lo predecible, ¿sí? Recuerdo un caso, no sé si lo conté aquí, lo voy a contar súper rápido, de una niñita de hogar, la habían abusado varias veces en el hogar y que la adoptan cuando la niña tiene, creo que empezaron el proceso de adopción cuando la niña tenía 6 y termina el proceso de adopción cuando la niña estaba a punto de cumplir 8, por ahí, como... entonces la niña llega a la casa y están una pareja que ya había adoptado a 3 niños antes, 3 niños de Sename, que es el Servicio Nacional de Menores aquí en Chile. Entonces ya había, ahora ya no se llama así, y que habían adoptado 3 niños antes. Entonces ellos ya sabían lo que pasaba con los niños traumatizados, ¿sí? Que eso, en esos casos se llama trauma complejo, cuando ya hay trastorno de personalidad, cuando ya hay varias cosas. Entonces, ya sabían lo que pasa, que hay 6 meses que son como de luna de miel. Entonces el niño llega, se porta excelente, todo bien, funciona bien, y después de los 6 meses empieza a hacer lo que hacía antes, ¿sí? Entonces esta niña decía
lo atendía un psicólogo que es famoso aquí en Chile, se llama el Felipe Lacanelier, atendía a esta niña y le preguntaba, oye, ya, pero ¿qué fue lo que hiciste? Y la niña decía, bueno, es que, ¿sabes qué? Es que me carga que me digan que quieren que yo coma en la mesa con ellos. ¿Por qué quieren que esté tanto tiempo con ellos? Que es agradable. Además, ¿por qué mi mamá me quiere abrazar todo el tiempo? Yo no quiero que me abracen, no quiero que me toquen. Entonces, lo que hacía la niña era que le vendió el celular a la mamá múltiples veces, compró marihuana con lo que le vendió a la mamá. La niña tenía 8 años, 8 años y medio, 9. Y vendía fotos de ella desnuda a adultos en Instagram o como en esas plataformas. Entonces, la niña, esto es lo que quizá una de las cosas, además de eso que más me llamó la atención del caso, que la niña en 2 ocasiones se escapó de la casa y volvió al hogar. En el hogar la habían maltratado, la trataban pésimo, y en la casa la trataban excelente. ¿Sí? Pero claro, esa niña estaba acostumbrada a que la trataran pésimo, y así se sentía bien. Era lo que se había acostumbrado, ese era su hábito. ¿Sí? Entonces volvió al hogar, donde ahí, insisto, la habían abusado, en su casa nueva no. Y, y claro, los papás sabían, porque lo habían hecho con los otros hijos, que cada vez que la niña se mandara una embarrada, la tenían que comprender, abrazarla, hacerle cariño y tal, por años, hasta que la niña comprendía que si cometía un error, esa iba a ser su respuesta. Entonces se daba cuenta que ya no necesitaba cometer un error para que la abrazasen, sino que bastaba con simplemente ella poder estar tranquila y que la abrazasen. ¿Sí? Entonces, el cuerpo etéreo, para movilizarlo y cambiarlo de su hábito, requiere de tiempo. El cuerpo etéreo es el cuerpo del tiempo. Y requiere, por eso nosotros tenemos una percepción del tiempo. Y por eso cuando estamos enfermos cambia la percepción del tiempo. ¿Sí? Por eso en el trauma cambia la percepción del tiempo, porque afecta la fuerza vital. Entonces, en ese caso, la respuesta predecible era, me van a querer independiente de las embarradas que me mande. Cuando su respuesta predecible antes era, nadie me quiere, entonces da lo mismo lo que haga. Voy a hacer lo que más quiero hacer nomás. La neuroplasticidad tiene un disparador, voy a decir, tiene un requisito, ¿sí? Y la neuroplasticidad, el requisito que tiene es que haya una liberación de noradrenalina, de norepinefrina, y que son son hormonas o neurohormonas que vienen desde las glándulas suprarrenales y suben, ¿sí? Entonces, para que haya eso, tiene que la persona tener una experiencia de vida o muerte, o de que esto que estoy viviendo es muy importante, ¿sí? Y que se haga urgente la neuroplasticidad. Usualmente los seres humanos nos vemos expuestos a esto cuando hay mucho dolor, ¿sí? Entonces, la neuroplasticidad tiene como requisito lo mismo que decía Steiner en relación a, quítame todas las experiencias buenas, está bien, pero las malas no me las quites, las dolorosas no me las quites, porque toda mi sabiduría está en base, se sostiene gracias a esas experiencias dolorosas que viví en la vida. Entonces, en realidad, el ser humano, para producir la neuroplasticidad, tiene que atravesar el dolor, ¿sí? Sin eso no hay neuroplasticidad. La neuroplasticidad requiere un sentido de urgencia, porque cuando responde de una manera, no sé, hay una situación que de salud de alguien querido, entonces te sobrepasa y tú sientes, tengo que estar fuerte en esta situación, ese sentido de urgencia lo que hace es que la noradrenalina marque ciertos canales neuronales y dice, estos hay que cambiarlos. Y ahí comienza la neuroplasticidad, ¿sí? Pero si no está la respuesta de urgencia interior, si no siento que es imprescindible que haga un cambio, entonces no pasa la neuroplasticidad. No es solo por edad, sino que tiene que haber algo que la desencadene. Entonces yo lo hablé también en la clase anterior, que lo que más produce neuroplasticidad en el enfrentamiento con el trauma es la respuesta agresiva, ¿sí? Es la respuesta de ir hacia adelante, enfrentarlo. Esa es la respuesta que más cambio produce, siendo que menos cambio produce la parálisis, el hacerse el muerto. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estoy claro en esto?
Muy bien. Entonces, que una respuesta sin responder que tiene que ver con el ánimo y las fuerzas vitales femeninas. Ahora, lo voy a hacer súper cortita para que ya vayamos al recorrido y pasemos a la siguiente. Y es que ustedes ya se recordarán de esto, ¿sí? Que el cuerpo físico está el sexo, el cuerpo vital está el sexo opuesto, ¿sí? Y que en el alma ya está lo masculino y lo femenino, lo que podríamos decir ánima y ánimo. Entonces que en realidad eh, claro que existe que el alma cuando plasma un cuerpo físico, la energía no plasmada, la energía sexual no plasmada queda replegada en el cuerpo etéreo. Ahora, insisto que no recomendaría pensar en que es más fuerte o más débil, sino que claro que tiene un propósito que el, el cuerpo etéreo femenino es de fuerza sexual masculina, ¿sí? Y del cuerpo etéreo masculino es de fuerza sexual femenina. Entonces, en realidad lo que sugiero pensar es que, eh, claro que para el responder a las exigencias físicas, ese cuerpo vital, ánima o animus, realmente va a tener que, si no las tiene, va a tener que conquistar las fuerzas, va a tener que lograrlo, ¿sí? Compréndase que para el yo humano no hay algo que sea imposible, ¿sí? Para el yo humano no hay desafío que sea eh, demasiado grande, sino lo que hay es que el yo humano no logre estar enfrentando ese desafío, ¿sí? Sino que sean otras fuerzas las que toman posesión, que son los cuerpos encarnados inferiores, lo que se conoce como el ego, etcétera, etcétera. Mm, Entonces, claro que ahí sí aparecen ciertos elementos como, eh, bueno, la depresión, el trastorno ansioso depresivo, la ansiedad. eh, sí. Y esto no significa estar constantemente bien, ¿sí? No entiendan que entonces una persona que está en un camino espiritual tiene que estar constantemente bien, sino que comprendan que en los lugares en donde más difícil es, ahí es el camino espiritual, ¿sí? O sea que donde más se complica la cuestión es ahí donde más yo estoy convocado. Porque la gente suele pensar, claro, si estoy en un camino espiritual, todo debería resultarme bien. Y que, que no se los quiero decir fome, pero el camino espiritual no es como para que la vida sea así, poder tirarte los laureles, sino que es por una responsabilidad muy superior a lo que estamos considerando que es para lo que la vida es. Hay un verso que les quiero decir, que lo tengo por acá, que habla de esto mismo. Entonces el verso dice: no sea el obstáculo un pretexto para abandonar el camino, no sea el impedimento un motivo que nos separe, no sea la adversidad la razón que nos divida, para realizar juntos nuestra labor, porque el obstáculo es el camino, el impedimento la ocasión para recorrerlo, y la adversidad la más profunda invitación a permanecer en nuestra labor.